Bueno, arranco yo como hoy o Sí, hagamos el mismo orden. dale. Bueno, cuidados paliativos según la OMS y situación en Argentina. La OMS establece que el cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación, el tratamiento del dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos o espirituales. Actualmente en Argentina, solo el 14% de quienes necesitan atención en cuidados paliativos acceden a este servicio. De acuerdo al informe, en nuestro país hay 482 equipos de cuidados paliativos. La mayoría funcionan en hospitales. En la Argentina se la reconoce como una subespecialidad y está incluida en el Plan Médico Obligatorio. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 10 de julio de 2022 el proyecto de ley de cuidados paliativos, que busca garantizar una atención interdisciplinaria e integral para las personas que atraviesen una enfermedad crónica o degenerativa. El proyecto se aprobó con 218 votos afirmativos, 1 negativo y 0 abstenciones. La ley busca desarrollar una estrategia de atención centrada en la persona, que atienda las distintas necesidades del ser humano, las físicas, psíquicas, sociales y espirituales de pacientes con enfermedades amenazantes y o limitantes. El foco del proyecto está puesto en mejorar la calidad de vida en pacientes y familias que se enfrentan a este tipo de enfermedades y promover el acceso a terapias farmacológicas y alternativas, basada en la evidencia científica para la atención paliativa, la educación continua, la investigación y formación de profesionales en el tema. Cuidados paliativos a nivel local. El Centro Oncológico Pergamino, emplazado en calle Monteagudo, casi Liniers, en un predio contiguo al Hospital San José, cuenta con una infraestructura moderna y tecnología de última generación, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, así como también se brindan cuidados paliativos. Desde su puesta en funcionamiento o inicio de atención de pacientes en el año 2020, el COP se fue posicionando en la ciudad como un espacio destinado no solo a la atención y diagnóstico del cáncer, sino como un centro médico para la detección y abordaje de múltiples patologías. Concepto de cuidado paliativo. El término paliativo deriva de pallium, que significa capa, capote. Etimológicamente significa calentar a los que tienen frío, cuando no pueden ser ayudados de manera curativa y la ayuda se transforma en cuidado, dando un rol fundamental a la enfermera. La práctica de la enfermería se convierte así en el apoyo al paciente con la mejora de la calidad de vida de los mismos y pasa por dos elementos fundamentales: la comprensión, reconocer a los pacientes como seres humanos, y la compasión, reconocer el padecimiento del paciente, tener empatía y planificar los cuidados de manera integral considerando las necesidades individuales del mismo. Aspectos éticos. Ética de responsabilidad. Implica la toma de decisiones de manera respetuosa, razonable y prudente. El paciente es único al igual que su situación, y deben considerarse sus necesidades, deseos y valores. Dignidad humana. El cuidado debe preservar la dignidad humana del paciente, haciendo que su voz sea escuchada cuando ya hay poca fuerza y voluntad. Esta acción será realizada por la enfermera. La futilidad. Se debe prevenir el exceso de tratamiento o el tratamiento fútil. Para evitar esto, se debe medir el costo de beneficencia y no maleficencia. Buscar calidad de vida al final de la vida. La enfermera que acompaña está en la obligación de generar expectativa en el futuro, trabajar la esperanza en el hoy, en el cuidado. Al final de la vida se puede ayudar al paciente a percibir otro tipo de esperanza. El objetivo de los cuidados al final de la vida estará determinado por las preferencias del paciente, y los profesionales que lo atienden deben hacer lo posible para determinar dichas preferencias, como los valores, los objetivos, las prioridades y las perspectivas culturales y espirituales. Roles de la enfermera en la provisión de cuidados al final de la vida. Aliviar el sufrimiento, ya que puede derivar en otros aspectos de la persona, incluyendo aspectos cognitivos, emocionales, espirituales, sociales y culturales.
La enfermera protege al paciente y se asegura de que esté protegido de daños o de eventos adversos prevenibles. Si alguien vinculado con el cuidado del paciente actúa de manera insegura, poco ética o incompetente, se espera que esto se reporte o se intervenga con una acción adecuada para salvaguardar a los individuos. Cooperar con equipos de trabajo. Muchos médicos dependen de la experiencia de las enfermeras. Se trata de establecer relaciones cooperativas como asociación igualitaria. Es imprescindible que la enfermera aporte su visión y su experiencia próxima con los pacientes. La planificación anticipada. Mediante una entrevista estructurada con el paciente, la enfermera puede observar el tipo de atención que el paciente desea recibir de acuerdo a su manera de pensar. Esto ayuda al paciente a reflexionar, a poner en juego sus deseos y valores, dejando un legado de instrucciones bien pensadas. El trabajo en equipo es clave, ya que la enfermera es la que realiza la entrevista y recoge la información para que luego el médico trabaje con esa información. ¿Quién debe valorar la calidad de vida de un individuo concreto? Debemos recordar que la valoración de la calidad de vida es ante todo subjetiva, al tratarse de la expresión del bienestar y satisfacción de un individuo con su propia vida. Patrick Erickson, en 1993, define la calidad de vida relacionada con la salud, como la medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas y de disminución de oportunidades sociales a causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y a las políticas de salud. Cuando los investigadores en el ámbito de las ciencias médicas dicen medir calidad de vida, realmente están midiendo modificaciones en el estado de salud y habilidades funcionales en el contexto de la enfermedad y en sus tratamientos con tendencia a olvidar su significado para cada persona. Concepto e instrumentos de evaluación de la calidad de vida en relación a la salud. En la década de 1960 se desarrollaron instrumentos genéricos de medida de la calidad de vida en relación a la salud. Aparecen cuestionarios de autoinforme que incluían expresiones o frases obtenidas de los pacientes y que eran cumplimentados por ellos mismos. Ejemplo de esta época son el perfil de calidad de vida en enfermos crónicos y el perfil de salud en hospitales. Posteriormente, en la década de 1980, destacan los cuestionarios breves y en la década de 1990 el desarrollo de instrumentos específicos. Todos estos instrumentos miden la calidad de vida, aunque lo más habitual es que en realidad midan algún aspecto de la capacidad funcional del sujeto o de lo que siente o prefiere. Perfiles de salud, índice de CATS, medidas de bienestar psicológico, que son en realidad instrumentos de detección de psicopatología, como escalas de ansiedad y depresión de Goldberg, o escalas analógicas visuales, para evaluar respuestas específicas a corto plazo durante un tratamiento. En 1995, la Organización Mundial de la Salud crea el instrumento de calidad de vida y especifica las características esenciales de las medidas CDRS, subjetivas multidimensionales, incluir sentimientos positivos y negativos y registrar la variabilidad de tiempo. Un año antes, en 1994, la OMS había definido calidad de vida como la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto cultural y su historia personal. Calidad de vida en cuidados paliativos. En el contexto de los cuidados paliativos, cuando la curación no es posible, intentos heroicos de prolongación de la vida, sobre todo si se trata de tratamientos agresivos y con efectos negativos en los pacientes, pueden estar traspasando límites éticos. El paciente afectado de una enfermedad avanzada presenta una serie de peculiaridades que no pueden ser obviadas. Sus síntomas suelen tener un claro carácter multidimensional. Precisan una evaluación continua y asociada con intervenciones dinámicas y flexibles. Se debe realizar un enfoque individualizado de la vivencia y del deterioro del bienestar del paciente. Es necesario tener en cuenta a la familia y o a los cuidadores. Evaluar el grado de incapacidad y de afectación de la imagen corporal, así como los pensamientos de muerte. Con frecuencia se equipara calidad de vida con control de síntomas físicos.
pero rara vez se analizan sentimientos de aislamiento, culpa, vergüenza, realización personal, sentimientos de apoyo y afecto. Resulta obvio que se trata de áreas más difíciles de evaluar, pero de gran importancia. La necesidad de incorporar los valores y preferencias del paciente distingue claramente la calidad de la vida de otras mediciones. Problemas en la medición de la calidad de vida en pacientes con enfermedad avanzada. Resulta difícil disponer de instrumentos adecuados que permitan evaluar la percepción de amenaza que pueda acompañar el padecimiento de una enfermedad avanzada y en su fase terminal. El término sufrimiento requiere una especial reflexión, pues en nuestra cultura los conceptos de dolor y sufrimiento se confunden. Este es un estado complejo, afectivo, cognitivo y de connotación negativa. Suele asociarse con una sensación de impotencia y amenaza, con agotamiento de recursos personales, y es muy frecuente en los enfermos su situación de enfermedad avanzada y o en fase terminal. Es de suma importancia su reconocimiento a nuestros pacientes, pues si bien el control del dolor se encuentra en gran medida en nuestras manos, no ocurre lo mismo cuando hablamos de controlar el sufrimiento. el trabajo en equipo en cuidados paliativos. La complejidad del trabajo en cuidados paliativos requiere de la colaboración de un equipo de profesionales capaces de lograr objetivos comunes, múltiples y diversos. Tienen que apoyarse mutuamente en los momentos de estrés profesional y carga emocional intensa. La evolución del equipo en el tiempo. El equipo evoluciona a lo largo de 5 fases bien diferenciadas: formación, conflicto, establecimiento de normas, rendimiento y disolución. La formación. Se seleccionan los miembros del equipo y se determina su misión. El conflicto. Se produce una catarsis entre los miembros del equipo y se alcanza un consenso sobre los roles y la forma de tomar decisiones. El establecimiento de normas. Se generan unos acuerdos sobre el funcionamiento interno del equipo. El rendimiento. El equipo funciona con efectividad y los miembros se concentran principalmente en desarrollar sus funciones dentro del equipo. La disolución. El equipo ha terminado su cometido y se disuelve. No todos los miembros del equipo están siempre en la misma fase. Cada vez que se sustituye un miembro del equipo, se vuelve a producir este proceso, por lo que la estabilidad de la composición del equipo es importante. Por tanto, es necesario tener una sesión de orientación de nuevos miembros para que conozcan el resto del equipo y sus normas de funcionamiento. Liderazgo en el equipo asistencial de cuidados paliativos. El líder del equipo es la persona que forma el grupo asistencial inicial, lo administra y asume la responsabilidad sobre los resultados finales. A su vez, debe de comunicar los objetivos generales y las particularidades de cada caso, de manera que cada profesional asuma la responsabilidad en su área, contribuyendo a los resultados deseados para el paciente. Incluye recopilación de documentación e información relativa al paciente, la administración de la agenda de reuniones y la redacción de informes con las decisiones tomadas y resultados obtenidos. Debe de ser quien mejor lo conozca y mejor pueda comunicarse con el paciente. El líder del equipo debe dar apoyo a los miembros, motivarlos y asegurarse de que trabajen efectivamente entre ellos. Es imprescindible que el líder realice una buena gestión de las cargas de trabajo y competencia. Esta debe de estar dispuesto de manera adecuada, de forma que no se generen deficiencias debidas a falta de tiempo o estrés. Los miembros del equipo deben ser capaces de solicitar y recibir ayuda del resto cuando la necesiten. Es obligación de los miembros del equipo solicitar recursos cuando requieran y liberarlos cuando no sea necesario. También deben gestionar recursos como personal, materiales e instrumentación, gasto de traslado y capacitación. Composición del equipo. La esencia de todo equipo son sus componentes.
Idealmente, un equipo debe tener suficientes miembros para poder satisfacer las necesidades del paciente y de su familia. Al mismo tiempo, a medida que el equipo crece, se dificultan las comunicaciones internas. Por este motivo, es frecuente formar un equipo central con las personas esenciales trabajando intensamente en el caso y un equipo periférico, su función será más esporádica o de apoyo. Las circunstancias particulares de cada caso puede dictar la necesidad de incluir potencialmente un amplio rango de profesionales, lo cual debe ser evaluado con una mentalidad abierta y flexible. Existe la creencia entre profesionales que el trabajo multidisciplinario requiere que todas las decisiones sean tomadas por el equipo. Cosa equivocada, porque la mayoría de las prácticas de las profesiones sanitarias es autónoma, aunque se realice de manera coordinada con otros. La actitud de cualquier miembro del equipo debe ir más allá de cómo ejercer mi profesión, qué puedo contribuir al equipo para que se logre los objetivos deseados para el paciente. La actitud de los miembros puede tener un fuerte impacto sobre su funcionamiento. Además de ser profesionalmente competentes, los componentes del equipo deben tener una actitud flexible, generosa, de colaboración y con un espíritu de respeto interprofesional. Es imprescindible que todos los miembros del equipo sean explícitamente conscientes de la importancia de las contribuciones de los demás miembros. Todos los miembros del equipo deben ver con naturalidad que el liderazgo no ejerza una persona de una profesión distinta. Establecimiento de objetivos y roles. Es importante que el líder establezca una misión clara para cada caso. En las medidas de lo posible se deberá establecer objetivos medibles o indicadores en un determinado plazo de tiempo. Una vez se debe trabajar hacia una meta común y clara. Esto hará que el grupo sea más fuerte, brindándole un sentido de dirección. Generalmente, en el sector de cuidados paliativos no se tienen los roles bien definidos de antemano, sino van variando en cada caso. Por este mismo motivo, los roles son negociados de acuerdo con las necesidades y particularidades que presenten cada paciente, coordinando apropiadamente para evitar conflictos. La comunicación como herramienta de cuidado e interacción. El equipo se ocupa y preocupa de los enfermos en situaciones avanzadas y o fases terminales. Su papel se centra en acompañar en el proceso. Para esto es preciso establecer adecuados puentes de comunicación basados en la sinceridad, la confianza y el respeto. También se necesita de ciertas virtudes como la empatía, ponerse en el lugar del paciente y o su familia, escuchar más allá de las palabras y tener actitud y postura de disponibilidad. Comunicación, coordinación y resolución de conflictos. Plan de cuidados multidisciplinarios a través de una buena organización y comunicación interna para una colaboración conjunta del equipo, la cual se da a través de los siguientes puntos. Establecimiento de estructura interna del equipo como normas de funcionamiento. Comunicación y reuniones formales. Comunicación y reuniones informales. Registro de decisiones tomadas. Búsquedas de soluciones efectivas. Gracias.